Imagina por un momento que tu vida entera no es más que un juego secreto, donde el verdadero enemigo no es el mundo exterior, sino la mente que llevas dentro. ¿Y si te dijera que el mayor traidor de tu grandeza se sienta a tu lado todos los días, sonriendo y saboteando en silencio cada decisión que podría cambiar tu destino? He aquí la desagradable verdad. La mente humana es un imperio inestable, gobernado por consejeros contradictorios, donde cada impulso es una conspiración y cada justificación una rebelión interna. Esta es la etapa de poder en la que Maquiavelo, de haber vivido, nunca habría mirado a reyes y repúblicas, sino a ese trono invisible que cada persona lleva dentro. ¿Has notado alguna vez cómo tu mente, mientras sueña en grande, tiende sutiles trampas para evitar que esos sueños se hagan realidad? Por la mañana, al despertar con planes para cambiarlo todo, es tu propia mente la que te convence de que ahora no es el momento adecuado, de que mañana será más fácil, de que el mundo exterior está en tu contra, como un consejero corrupto susurrando al oído de un príncipe indeciso. Maquiavelo advirtió que quienes no gobiernan con firmeza se encuentran a merced de fuerzas externas. Lo mismo ocurre aquí. Quienes no gobiernan sus mentes se encuentran a merced de la codicia, el miedo y la sed de comodidad. Y lo más inquietante es que esto no sucede abiertamente, sino como una guerra invisible, donde cada derrota se justifica como si fuera una elección consciente. La mente es maestra en el arte del autoengaño. Crea historias convincentes para ocultar su fragilidad. Dice estar cansada, cuando en realidad simplemente teme las dificultades. Dice necesitar motivación, cuando en el fondo teme el inevitable dolor del esfuerzo. Como un príncipe que inventa excusas diplomáticas para ocultar su propia cobardía, el cerebro se pone máscaras convincentes para mantener su poder. Pero si miramos más a fondo, nos damos cuenta de que todo este teatro no es más que el miedo a perder la comodidad. Y esta revelación es tan brutal como obvia. No es el mundo el que nos roba la grandeza, sino nosotros mismos los que nos destruimos desde dentro. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué sé lo que debo hacer pero no lo hago? ¿Cuántas veces has visto cómo las oportunidades se te escapan como arena, no porque el mundo te las robara, sino porque dudabas en aprovecharlas? Maquiavelo diría que no es mala suerte, sino mal gobierno. Un gobernante que duda en actuar en el momento oportuno pierde aliados, fortalezas y poder. Una persona que duda en actuar con independencia pierde años, sueños y su propia individualidad. Imagina tu mente como un carruaje tirado por 4 caballos salvajes. Uno es el miedo, otro la duda, el tercero la codicia y el cuarto el deseo de gratificación instantánea. Desatados, corren en direcciones opuestas, arrastrándote hacia el abismo del arrepentimiento. Tomados, forman un carro que puede llevarte a la cima de tus sueños. El problema es que la mayoría de la gente vive como pasajeros en este carruaje, viendo acercarse el abismo y creyendo que no pueden hacer nada al respecto. Pero Maquiavelo no creía en la inocencia. Creía en el cálculo, la decisión y el poder que se alcanza con la fuerza de voluntad. Así que pregunto, ¿eres un pasajero resignado o un conductor capaz de llevar las riendas? Aquí surge el primer microconflicto. Si la razón es traicionera, ¿cómo domarla? ¿Cómo poner orden en un ámbito doméstico caótico? Maquiavelo sabía que gobernar un estado no es cuestión de bondad, sino de estrategia. Ser amado no basta, porque el amor es voluble. Un príncipe también debe inspirar miedo, para que sus súbditos no se atrevan a rebelarse. Traducido al ruso, tu razón necesita más que solo aliento, necesita respetar su propia autoridad. No se trata de dialogar con la procrastinación, sino de establecer normas claras e innegociables. El respeto surge cuando hay claridad de mando, y la disciplina, por severa que parezca, es ese mando en su forma más pura. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cómo puedes convertirte en un terror para tu propia mente, sin caer en la autotiranía? La respuesta es simple y brutal, creando consecuencias visibles. Si no cumples tus promesas, tu mente entiende que eres un gobernante débil, que tus palabras son decretos vacíos. Pero si las sigues, incluso en pequeñas cosas, sientas un precedente de obediencia. Cada acto disciplinado es como un golpe sobre la mesa,
silenciando la corte de consejeros internos. Y cada vacilación es como abrir la puerta a su nueva conspiración. ¿Has considerado alguna vez que el mundo exterior es simplemente una extensión del mismo teatro interno? Los líderes fracasan no por su incompetencia, sino porque subestiman las fuerzas ocultas que pasan desapercibidas. La gente común fracasa no por falta de talento, sino porque ignora las fuerzas invisibles que hay en su interior y que trabajan día y noche en beneficio del imperio de la mediocridad. El patrón se repite. Los gobernantes incapaces de controlar sus cortes caen. Las personas incapaces de controlar sus mentes se atascan en la rutina. Ahora imagina que eres ese príncipe. Cada mañana te despiertas en tu palacio interior y debes decidir si gobernar o dejar que tus enemigos internos dicten las reglas. Lo que parece un simple retraso en el trabajo es en realidad un golpe de estado urdido por la duda. Lo que parece un descanso prolongado es un pacto secreto con la vileza. Lo que parece un placer fugaz es una alianza con el enemigo, llamada distracción. ¿Ves cómo todo adquiere un nuevo significado cuando se entiende como una maniobra de poder? Maquiavelo diría que la neutralidad no existe. O gobiernas o serás gobernado. Y aquí reside una contradicción inquietante. Todos anhelan la libertad, pero pocos comprenden que la libertad comienza con el autocontrol. Quienes no pueden imponer disciplina interna viven como vasallos de sus propias emociones. Quienes no pueden controlar su mundo interior jamás podrán controlar nada externo. Un gobernante débil pierde el Estado. Un individuo débil se pierde a sí mismo. Y si el secreto de la grandeza no fuera esperar el momento perfecto, sino la capacidad de poner orden en medio del caos. Y si el primer paso no fuera encontrar la motivación, sino apoderarse de uno mismo con mano de hierro, incluso cuando todo en el interior te dice que te rindas. Esta es precisamente la pregunta que distingue a los súbditos de los gobernantes. En definitiva, no se trata solo de superar la procrastinación, ni de trabajar duro. Se trata de comprender que hay una guerra política en tu interior, una lucha constante entre fuerzas que buscan arrastrarte a la mediocridad y una voz que intenta impulsarte hacia la grandeza. Se trata de aceptar que, sin cálculo ni dirección, eres solo una criatura más, guiada por la fortuna, viviendo al antojo de vientos que escapan a tu control. Y ahora llegamos a la parte más desagradable de la primera parte. Tu mente no es inocente, conspira, negocia, sabotea. Es el consejero corrupto que se ríe mientras el príncipe pierde territorio. Maquiavelo diría, si quieres conservar el poder, no confíes en la buena voluntad, confía en la estrategia. Lo mismo aplica a ti. Si quieres mantener el control de tu vida, no confíes en motivos fugaces. Confía en los sistemas, decretos y rituales que generan obediencia interna. Pero si la razón es capaz de traicionar, ¿cómo se puede crear un ejército leal en uno mismo? ¿Cómo se puede crear no solo disciplina, sino un sentimiento tan fuerte que incluso la resistencia se doblegue ante él? Esto es precisamente lo que Maquiavelo previó. Sin propósito no hay gobierno duradero. Sin bandera no hay ejército listo para luchar. Lo que sigue es precisamente esto, una revelación de cómo un propósito ardiente, fijado como un pacto inquebrantable, puede transformar la disciplina carcelaria en la espada del poder. Ahora, la pregunta que dejo antes de continuar, ¿estás dispuesto a firmar este pacto? ¿O seguirás siendo un príncipe sin estandarte, fácilmente depuesto, condenado a someterte a fuerzas que fingen protegerte pero minan tu trono? ¿Has considerado alguna vez que no es la falta de fuerza física o inteligencia lo que te impide transformar tu vida, sino la falta de razón interior? Piénsalo. ¿Cuántas veces has decidido empezar algo solo para rendirte a mitad de camino porque, en el fondo, la razón era demasiado frágil? Es como construir un castillo sin cimientos. Una ligera ráfaga de viento basta para destruirlo todo. Maquiavelo, observando a los gobernantes de su época, dijo que ningún príncipe puede conservar el poder sin una razón que convenza a sus súbditos de soportar las dificultades. De igual manera, nadie puede mantener la disciplina a menos que encuentre una razón que transforme el dolor en inversión. Las personas pueden soportar el frío, el hambre y la espera,
pero no soportan la sensación de sufrir sin un propósito. Un trabajador puede soportar años de largas jornadas si cree que está asegurando el futuro de su familia. Un atleta puede soportar un entrenamiento agotador si cree que una medalla vale cada gota de sudor. Pero si obligas a alguien a sufrir sin un propósito claro, la más mínima incomodidad se vuelve insoportable. Esto es lo que sucede cuando prometes cambiar su vida con solo frases vacías como «quiero triunfar» o «quiero ser mejor persona». Estas palabras son etéreas, insípidas e inútiles. Son tan superficiales que el primer pretexto los derriba. Ahora imagina un escenario diferente. Imagina a alguien que creció en un hogar abusivo y decidió no repetir ese camino. Para ellos, el fracaso no es solo una oportunidad perdida, es una promesa rota de no revivir el dolor del pasado. Una decisión así no es universal, es personal, duele, les pesa, les obliga a doblegarse. Maquiavelo nos recordó que un pueblo se une cuando hay una amenaza real o una esperanza concreta. Lo mismo ocurre con tu mente. Se organiza y obedece cuando hay una razón convincente. Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error. Esperan la motivación antes de actuar, como una llama que se enciende sola. Pero lo cierto es que la llama nace solo de la fricción. La acción crea motivación, no al revés. No quieres correr hasta que te pones las zapatillas, pero tras los primeros pasos, tu cuerpo se calienta y tu mente comprende el mensaje. No quieres escribir hasta que abres un archivo en blanco, pero tras las primeras líneas, las ideas empiezan a fluir. El secreto está en hacer el más mínimo movimiento que rompa la resistencia inicial. Es como si, frente a una puerta pesada, un suave empujón bastara para hacerla moverse, y luego su propio peso la ayudara a seguir girando. Piensa en situaciones de tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has pospuesto una tarea sencilla, como limpiar la encimera o lavar los platos, y has pasado horas pensando en lo tediosa que era? Pero cuando finalmente empezaste, te diste cuenta de que terminaste en tan solo unos minutos y te preguntaste por qué esperaste tanto. Esto es el cerebro creando narrativas para evitar el esfuerzo. Siempre prefiere el camino establecido, incluso si lleva en la dirección equivocada, porque desperdiciar energía es arriesgado. Este es el mismo mecanismo que Maquiavelo identificó en sus sujetos. Una tendencia natural a aferrarse a lo que proporciona seguridad inmediata, incluso si eso significa renunciar a la libertad futura. Ahora piensen en cómo el propósito lo cambia todo. Imaginen a un joven al que no le gusta estudiar, pero descubre que necesita aprobar un examen para obtener una beca que cambiará la vida de toda su familia. El proceso de aprendizaje en sí mismo sigue siendo difícil, pero de repente, la mente capta su significado, y el esfuerzo deja de ser una tortura para convertirse en un arma. O imaginen a una madre a la que nunca le gustó madrugar, pero con el nacimiento de su hijo, comienza a levantarse al amanecer sin dudarlo, porque ahora hay una razón que no puede ignorar. Estos ejemplos parecen simples, pero revelan una verdad brutal. Sin un propósito interior, el cerebro se sabotea. Sin uno, el cerebro se degenera. Aquí tienes una técnica que parece ingenua, pero increíblemente efectiva. Escribe tu razón en una frase que, al leerla en voz alta, te haga llorar. No se trata de motivación barata, sino de crear un contrato escrito inolvidable. Imagina leer algo así todos los días. Cambiaré mi vida porque no soporto ver a mi familia pasar por lo que yo estoy pasando. O, lucharé hasta el final porque no aceptaré morir sintiendo que nunca alcancé mi máximo potencial. Frases como estas no son lemas, sino promesas. Y las promesas son poderosas porque revelan lo que más temes perder. Es en este punto que la disciplina deja de ser una prisión para convertirse en una espada. Sin un propósito, cada hábito arrastra como una pesada cadena. Con un propósito, cada hábito se convierte en un golpe a la resistencia. Maquiavelo diría que un ejército se mueve por la fe en la causa, no simplemente por la obediencia ciega. Un pueblo lucha hasta el final cuando cree que tiene algo que defender. La disciplina que llevas dentro solo se sostiene cuando se iza la bandera, justificando la incomodidad. Pero hay un detalle estratégico más que puede cambiarlo todo: el acto de actuar como si, la mente, como las personas,
cree en el espectáculo. Si actúas como si ya mandaras, tu mente empieza a aceptar esta regla. Un paso erguido, un discurso firme, acciones precisas. Todos estos gestos envían señales internas de autoridad. El cuerpo se convierte en una señal de mando. No es de extrañar que los líderes sean expertos en usar símbolos y posturas para consolidar el poder. Puedes hacer lo mismo contigo mismo. Actúa como si ya fueras disciplinado hasta que tu mente, engañada por el espectáculo, empiece a creértelo. ¿Has notado alguna vez cómo pequeños cambios en tu postura afectan tus emociones? Cuando te sientas encorvado, te sientes débil. Cuando caminas rápido, te sientes decidido. Esto no es casualidad, es biología. El cuerpo envía señales químicas al cerebro, alterando los niveles hormonales y el estado emocional. Esto significa que incluso cuando no te sientes listo, puedes empezar a actuar como si lo estuvieras. Maquiavelo señaló que a menudo no se trata de ser virtuoso, sino de aparentarlo. La apariencia crea confianza, y con el tiempo, la repetición la transforma en realidad. Ahora pregúntate, ¿estás listo para escribir por qué te duele esto? ¿Estás listo para honrar este acuerdo, incluso cuando tu mente clama por consuelo? ¿Estás listo para actuar con disciplina hasta que la disciplina se convierta en tu esencia? Porque esta es la línea entre quienes sueñan con el cambio y quienes lo logran. Y aquí surge el siguiente microconflicto. El propósito y las apariencias sientan las bases, pero aún así no garantizan la victoria. Un gobernante no solo gobierna con símbolos y promesas, necesita tácticas específicas para establecer el orden y consolidar el poder. No basta con tener un objetivo en mente. Es necesario dominar las maniobras adecuadas para romper la inercia, superar la resistencia y transformar pequeñas acciones en un poder creciente. Antes de continuar, la pregunta es esta: si ya has encontrado tu estandarte, si ya has comenzado a actuar como un gobernante legítimo, ¿cuáles son las 4 estrategias que pueden transformar esta posición en un verdadero dominio? Sin ellas, el trono sigue siendo inestable, y la próxima convulsión interna podría destruir todo lo que has construido. ¿Has notado alguna vez cómo reacciona tu mente ante una tarea difícil? Es como si hubiera una barrera invisible, un muro erigido por la propia naturaleza del cerebro para impedir el esfuerzo. La procrastinación no es solo pereza, es una estrategia de supervivencia. El cerebro prefiere conservar energía, apegarse a lo conocido y evitar el riesgo. Pero aquí es donde comienza la lucha de poder. O rompes esta barrera, o continúa gobernando silenciosamente tu vida. Maquiavelo diría que la mente es como un territorio lleno de rebeldes. A menos que el príncipe actúe con rapidez y decisión, cada día sin órdenes se vuelve más perdido. Hay un truco psicológico que rompe esta resistencia, lo que yo llamo el minuto de hierro. Un minuto parece poco, pero es suficiente para romper la inercia. Imagina que necesitas empezar a escribir un informe. En lugar de pensar en todo, dedicas solo 60 segundos a concentrarte. El resultado es casi siempre el mismo. Al final del minuto, has entrado en el flujo y sigues trabajando sin darte cuenta. El cerebro que decía, no quiero, ahora está convencido de que es más fácil avanzar que detenerse. No es casualidad. La resistencia inicial es como un guardia que cierra la puerta. Pero, ¿quién cede cuando te resistes? ¿Has probado esto en tu vida diaria? ¿O sigues esperando el momento en que sientas la necesidad de actuar? Piensa en cuántas veces has pospuesto algo, imaginando lo difícil que debe ser. Estudiar para un examen parece una montaña insalvable. Limpiar la casa, interminable. Ir al gimnasio, agotador. Pero una vez que das el primer paso, te das cuenta de que el mayor obstáculo no era la tarea en sí, sino una ilusión creada por tu mente. Un momento crucial es el primer golpe al enemigo interior, y una vez que el muro se derrumba, todo fluye como siempre. Ahora piénsalo, ¿cuántas oportunidades has perdido por no haber aplicado este simple principio? Otro aspecto que Maquiavelo comprendía bien era el poder de las apariencias. Lo que él llamaba virtud, a menudo no era necesariamente la verdadera virtud, sino más bien su apariencia. La gente cree en lo que ve, no en lo oculto. Lo mismo ocurre en tu interior. Tu mente cree en las señales que envía tu cuerpo.
Aquí es donde entra en juego la técnica del marco dorado, o el acto de actuar como si te estuvieras comportando. Imagina caminar con los hombros hacia atrás, hablar con firmeza y adoptar una postura decidida. Incluso si te asaltan las dudas, tu cuerpo envía señales a tu cerebro. Tenemos el control. La química cambia, tu mente responde, y lo que comenzó como una representación teatral se convierte en una convicción genuina. ¿Has notado alguna vez cómo tu postura altera tu estado de ánimo? Cuando caminas encorvado y arrastras los pies, tu mente lo percibe como señal de debilidad, pero cuando te enderezas y agilizas el paso, sientes una energía diferente. No es magia, es biología. Investigaciones modernas demuestran que tan solo 2 minutos de adoptar una postura de forma eficaz alteran las hormonas asociadas con la confianza y el estrés. Maquiavelo decía que el liderazgo no se trata solo de tomar decisiones, sino también de crear la apariencia de control. Y aquí está la sorpresa. Puedes engañar a tu mente para que lo haga realidad. ¿Qué pasa si empiezas a actuar como la persona que quieres ser todos los días, incluso antes de que te apetezca? El tercer principio es el más inconveniente de todos: amar lo necesario. Nietzsche lo llamó amor fati, y Maquiavelo, aunque en un ámbito diferente, lo entendió de la misma manera. Gobernar significa aceptar que la fortuna es voluble y que el destino a menudo presenta obstáculos crueles. Quienes maldicen el viento nunca aprenderán a navegar. Lo que distingue a quienes crecen de quienes fracasan no es evitar las dificultades, sino aceptarlas como parte inevitable del proceso. Imaginemos a un atleta entrenando bajo la lluvia, el frío y la fatiga. Para él, el dolor no es un enemigo, sino una señal de progreso. La mente común huye de la incomodidad. La mente entrenada comprende que sin incomodidad no hay maestría. ¿Alguna vez has huido de las tormentas precisamente porque esperabas un escenario perfecto que nunca llegó? ¿Cuántas veces te has dicho que empezarás cuando tengas más tiempo, más energía, más apoyo? Esta expectativa es una trampa. La vida nunca ofrece condiciones ideales. La verdadera fuerza surge cuando decides seguir adelante a pesar del caos, cuando aprendes a ver las dificultades no como obstáculos, sino como campos de entrenamiento. Quienes maldicen los obstáculos pierden, quienes los aceptan se fortalecen. ¿Estás dispuesto a cambiar tu perspectiva sobre los vientos en contra? Pero incluso aquí, falta algo esencial. Un príncipe no gobierna solo por decreto. Debe crear símbolos que mantengan la obediencia. Para la mente, este símbolo es la cadena ininterrumpida. Es simple. Cada vez que realices una acción, márcala con una X en el calendario. Con el tiempo, esta secuencia se transforma en una cadena visual. La mente, que antes se resistía al esfuerzo, ahora se resiste a la idea de romper la continuidad. La carga de la pérdida se desplaza. Ya no duele actuar, duele fracasar. Maquiavelo diría que la tradición, una vez establecida, gobierna incluso cuando el gobernante ya no está. Los hábitos funcionan de la misma manera. Con la suficiente repetición, se convierten en instituciones internas difíciles de romper. ¿Alguna vez has considerado cómo algo tan simple puede transformar tu rutina diaria? Imagina despertar y ver tu racha de 20 días tachada y darte cuenta de que cada cruz representa una victoria sobre tu propia resistencia. El deseo de mantener esta racha se vuelve más fuerte que el deseo de descansar. No quieres perder lo que has creado, y este cambio es estratégicamente importante porque obliga a tu cerebro a trabajar a tu favor. Mientras que antes buscaba atajos para evitar el esfuerzo, ahora busca maneras de mantener la racha. ¿Alguna vez has sentido este poder silencioso? Ahora consideremos de dónde venimos. Tenemos el minuto de hierro para romper la inercia, el marco dorado para moldear la conciencia a través de la apariencia externa, amor fati para transformar el dolor en combustible y la cadena inquebrantable para fortalecer la tradición interna. Pero, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Significa que el autodominio no nace de los sentimientos, sino de las estrategias. La mente respeta las acciones, no las intenciones, y cada repetición de una acción es un ladrillo que se añade al castillo de la disciplina. Sin embargo, hay un conflicto que debe resolverse.
Si todo esto es tan obvio, ¿por qué la mayoría de la gente no lo pone en práctica? ¿Por qué tanta gente sabe qué hacer y, sin embargo, sigue saboteándose? La respuesta es obvia, porque siguen tratando a la razón como a una amiga, cuando en realidad debería ser gobernada como un territorio propenso a la rebelión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites los mismos errores, incluso después de haberte prometido no hacerlo? Esta repetición no es una falla moral, sino una manifestación de mala conducta política. Un gobernante que subestima a sus enemigos internos es finalmente derrocado. Y aquí viene el pensamiento más inquietante de esta sección. Quizás creías que necesitabas motivación, cuando solo necesitabas una estrategia. Quizás esperabas la inspiración, cuando solo necesitabas ese primer paso firme. Quizás maldecías las dificultades, cuando deberías haberlas usado como entrenamiento. Quizás considerabas que la fuerza de voluntad era mágica, cuando en realidad es solo un conjunto de cadenas creadas por la repetición. Si este descubrimiento no cambia tu actitud hacia el autocontrol, nada lo hará. Antes de continuar, consideren esto. Si estas 4 maniobras ya son capaces de duplicar la resistencia, ¿qué sucede cuando se combinan en un sistema coherente, donde cada gesto, cada entorno y cada ritual buscan hacer inevitable la disciplina? Después de todo, el siguiente paso no es solo actuar con prontitud, sino construir una gobernanza interna sólida, capaz de resistir cualquier crisis. La pregunta que les planteo es simple e inquietante. ¿Están listos para transformar su mente en un estado bien gobernado? ¿O seguirán permitiendo que funcione como una república en constante rebelión? ¿Has notado alguna vez que la vida de una persona no se define por grandes momentos, sino por pequeñas decisiones que se repiten a diario? Es curioso cómo creemos que la transformación ocurrirá mediante una decisión épica, un gran gesto, cuando en realidad la razón se inclina ante lo que se repite constantemente. La disciplina no consiste en estallidos de energía, sino en chispas constantes que, al unirse, encienden una llama inextinguible. Maquiavelo señalaría que un príncipe mantiene el poder no mediante un solo gran acto, sino mediante la gestión diaria, casi imperceptible, de las pequeñas cosas que mantienen el orden. Y es aquí donde empezamos a comprender que el secreto del autodominio no reside en una fuerza de voluntad ilimitada, sino en crear un sistema que gobierne cada momento. Imagina a un gobernante que se despierta cada mañana y debe decidir si mantiene los muros, recauda impuestos y patrulla las calles. Si cada día fuera una decisión incierta, el caos se apoderaría de él en cuestión de semanas. Así que establece rutinas, leyes y rituales. La misma lógica aplica a tu mente. Si cada mañana tienes que debatir contigo mismo si hacer lo que sabes que es necesario, ya has perdido la batalla antes de que empiece. Lo que separa a quienes avanzan de quienes se estancan no es el talento, sino la capacidad de crear rituales inmutables que automatizan las decisiones. Investigaciones recientes demuestran que hasta el 40% de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino hábitos que repetimos casi sin pensar. Esto significa que pasamos casi la mitad de nuestra vida en piloto automático. La pregunta es, ¿este piloto automático nos lleva a donde queremos ir o simplemente refuerza patrones que siempre nos han frenado? Da miedo darse cuenta de que la mente, si no se controla, convierte la rutina en una prisión. Pero cuando adaptamos estos hábitos a nuestro favor, ese mismo piloto automático se convierte en una poderosa herramienta para la libertad. Consideremos el ejemplo de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Creó gráficos para registrar sus hábitos y establecía horarios específicos para cada actividad, desde el trabajo intelectual hasta la lectura e incluso la relajación. Este ritual constante no solo le valió una reputación de disciplinado, sino que también se convirtió en la base de todo lo que logró. Lo que muchos encuentran tedioso es, en la práctica, la esencia del poder, la repetición, la organización y la liberación del peso de la indecisión. Maquiavelo diría que un gobernante que no establece rituales claros vive a merced de la suerte.
y quienes confían en ella están condenados a la ruina cuando la fortuna se vuelve contra ellos. Pero, ¿cómo aplicamos esto a situaciones de la vida real? Todo comienza con un microcompromiso, no con un plan gigantesco que tu mente rechazará el primer día, sino con la acción más pequeña que envía una señal a tu cerebro. Abrir un libro y leer una página, ponerse ropa deportiva incluso cuando no tienes ganas, escribir una frase en una hoja en blanco. Parece algo pequeño, pero su impacto es enorme. Un microcompromiso supera la resistencia y pone el balón en marcha. Y una vez en marcha, la mente prefiere continuar en lugar de detenerse. En la ciencia del comportamiento, esto se llama el efecto del compromiso. Una vez que empezamos algo, es más probable que lo terminemos, porque el cerebro odia dejar las tareas abiertas. Una curiosa historia ilustra esto. Jerry Seinfeld, uno de los comediantes mejor pagados de la historia, usó un método sencillo para mantener su productividad. Se obligaba a escribir chistes nuevos cada día, sin importar lo inspirado que se sintiera. Cada vez que lograba su objetivo, marcaba una X roja en su calendario. Con el tiempo, la cadena de X se hizo tan larga que la mera idea de romperla era más dolorosa que el esfuerzo de continuar. Este es el poder de la cadena inquebrantable cuando se aplica. Convertir un hábito en una determinación interiorizada, como una ley tácita que la mente se niega a violar. ¿Y qué hay del entorno? La mayoría de la gente cree que necesita fuerza de voluntad para resistir la tentación, pero lo cierto es que el entorno es el mayor aliado o enemigo de la disciplina. Investigaciones psicológicas demuestran que si las personas dejan comida chatarra a la vista en casa, es mucho más probable que la consuman que si no está a mano. Lo mismo ocurre con las distracciones digitales. Tener el teléfono a mano mientras se trabaja aumenta el tiempo perdido por interrupciones hasta en un 25%. Esto revela algo simple y estratégico. Si configuras tu entorno para que lo correcto sea fácil y lo incorrecto difícil, ya has ganado la mitad de la batalla antes de que comience. Maquiavelo lo llamaría la ingeniería del poder. No se trata de combatir rebeliones a diario, sino de crear las condiciones para que nunca ocurran. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has confiado solo en tu fuerza de voluntad, solo para fracasar cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué pasaría si, en lugar de batallar con tu mente a diario, crearas un sistema que la obligara a obedecer? Eso es exactamente lo que las grandes personas siempre han hecho. No esperan la inspiración, no confían en la suerte, no confían en la motivación. Crean sistemas tan claros que la inacción se vuelve imposible. Dato curioso, los atletas de alto rendimiento entrenan más, no porque estén más motivados, sino porque tienen una rutina diaria clara. Por ejemplo, el tenista Rafael Nadal es conocido por repetir obsesivamente los mismos rituales antes de cada saque, desde ordenar sus botellas de agua hasta ajustarse la diadema. Muchos lo consideran supersticioso. De hecho, es una estrategia. Cada repetición crea estabilidad mental, reduce la incertidumbre y envía una simple orden al cerebro. Estamos en modo de ejecución. La disciplina, perfeccionada hasta el automatismo, elimina la duda y libera energía para la acción. Y aquí es donde se manifiesta el verdadero efecto. Al alinear el objetivo, las microobligaciones, el entorno y el ritual, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en una identidad. Ya no dudas si vale la pena hacer algo. Simplemente lo haces. No tienes que luchar contra tu mente, porque ya ha aceptado el orden como una ley interna. Es la misma diferencia entre un gobernante que constantemente apaga incendios y uno que ha construido una estructura estable donde cada súbdito conoce su papel. El primero vive en el caos, el segundo gobierna con serenidad. Pero surge inevitablemente la pregunta, si todo esto es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de la gente sigue fracasando? La respuesta es incómoda, porque quieren resultados demasiado rápidos. Quieren cambiarlo todo de golpe y se frustran al fracasar. Olvidan que el verdadero poder se construye piedra a piedra. Maquiavelo advirtió que quienes conquistan un estado deben fortalecerlo gradualmente, ya que los movimientos repentinos generan rebelión. Lo mismo ocurre con la razón. Un cambio demasiado radical genera rebelión interna. El cambio gradual,
sostenido en el tiempo, fortalece la lealtad. Un ejemplo histórico nos ayuda a comprender esto. Cuando César llegó al poder en Roma, no destruyó todas las tradiciones de golpe. Incorporó algunas, adaptó costumbres y creó nuevos rituales. De esta manera, la gente percibió una continuidad en lugar de una ruptura. Este es el secreto de cualquier transformación duradera. No impactar la conciencia con cambios abruptos, sino implementar nuevos modelos hasta que se conviertan en la norma. ¿Cuántas veces has fracasado al intentar cambiar radicalmente en lugar de gradualmente? Ahora imagina dónde estarías si aplicaras la regla del 1%. Una mejora del 1% cada día parece insignificante, pero a lo largo de un año representa un aumento compuesto de más de 37 veces. Estos son matemáticas, no opiniones. Lo que hoy parece insignificante se volverá innegable en el futuro. La disciplina es como plantar un árbol. Los primeros meses parecen inútiles, pero una vez que las raíces arraigan, nada puede derribarlo. La pregunta es, ¿tendrás la paciencia de cultivar el jardín con calma hasta que aparezcan los frutos? ¿O seguirás descuidándolo sin ver resultados inmediatos? Todo esto nos lleva a una conclusión obvia. La mente, dejada sola, busca atajos, consuelo y distracción. Pero al estar sujeta a un sistema de rituales, microobligaciones y un entorno cuidadosamente diseñado, se convierte en tu mejor aliada. La pregunta ahora es simple. ¿Seguirás siendo un gobernante frágil, confiando únicamente en la suerte? ¿O comenzarás a construir un estado interior donde cada hábito sea una ley y cada ritual un decreto inmutable? Porque, en última instancia, quienes gestionan el sistema no tienen que lidiar con sus propias mentes a diario. Y aquí es donde llegamos al siguiente desafío. ¿Cómo transformar estos hábitos en algo aún más profundo? Una identidad inquebrantable, donde romper la disciplina sea más doloroso que mantenerla. Esta es la frontera que separa el esfuerzo de la naturaleza. Y aquí es donde comienza la siguiente etapa del viaje. ¿Has notado alguna vez que llega un punto en que un hábito deja de ser solo un esfuerzo y se convierte en una autodefinición? Al principio, cada acción se siente como una lucha. Tienes que convencerte, tienes que resistir, tienes que superar la resistencia interna. Pero llega un punto en que ocurre lo contrario. No realizar la acción se vuelve más doloroso que realizarla. Este es el punto de no retorno, la etapa en la que la disciplina deja de ser algo que haces y se convierte en quien eres. Y cuando esto sucede, la vida cambia imperceptiblemente, porque ya no depende de la motivación ni de una frágil fuerza de voluntad, sino de una ley interna que ya se ha aceptado e interiorizado. La neurociencia explica claramente este fenómeno. Cada vez que repites una acción, tus neuronas crean conexiones eléctricas más fuertes. Con el tiempo, estas conexiones se recubren de mielina, una sustancia que acelera la transmisión de impulsos. Esto significa que, con cada repetición, la mente ejecuta la acción con mayor rapidez y eficiencia. Lo que antes requería un esfuerzo consciente, ahora sucede casi automáticamente. Es como aprender a montar en bicicleta. Al principio, cada movimiento requiere atención, equilibrio y concentración, pero después de cierto punto, incluso si no has montado en bicicleta durante años, puedes retomarlo casi sin pensarlo. Un hábito ya no es una acción aislada, es un recuerdo grabado en el cuerpo. Este es el poder de la repetición, transformar lo complejo en natural, lo forzado en espontáneo, lo consciente en identidad. Pero el problema es que no todos llegan a este punto. La mayoría se rinde antes de cruzar el umbral de la repetición. Quieren placer inmediato, resultados inmediatos, y cuando no llegan se retiran. El error es que la disciplina está ligada a la emoción, cuando en realidad se trata de estructura. Debes repetir hasta que la mente lo acepte como un hecho, hasta que la resistencia se vuelva menor que la incomodidad del incumplimiento. Como dijo Maquiavelo sobre el poder, cuando un príncipe establece una ley y la observa estrictamente, llega el momento en que el pueblo la acepta como una tradición. Ya no se preguntan si deben obedecerla, simplemente es. Es lo mismo con tus hábitos. Se convierten en una tradición interna, y la tradición no se rompe sin consecuencias.
Imagina a alguien que decide empezar a correr todos los días. Durante los primeros meses, cada mañana es una lucha. Le duele el cuerpo, la pereza se apodera de él y la cama parece insalvable. Pero si persiste, llega un punto en que la ausencia de correr se vuelve aún más dolorosa. El cuerpo anhela movimiento, la mente anhela fluidez, y romper la rutina se siente como una pérdida. Es entonces cuando el hábito se convierte en parte de la persona. La pregunta deja de ser ¿correré hoy? Y se convierte en ¿cómo correría sin esto? Es un cambio invisible pero poderoso. Pero este proceso no solo ocurre a nivel físico. La identidad comienza a reestructurarse en torno a los hábitos. Si escribes a diario, empiezas a verte como escritor. Si haces ejercicio a diario, empiezas a verte como atleta. Si estudias a diario, empiezas a verte como erudito. Esta transformación es más profunda que cualquier título o diploma. Es como te reconoces en el espejo. Maquiavelo decía que la verdadera fuerza de un gobernante no reside en el título que ostenta, sino en lo que es capaz de mantener día tras día, incluso cuando nadie lo ve. Esta es la esencia de la disciplina, no lo que se muestra al mundo, sino lo que se mantiene en silencio, hasta que se vuelve imposible separarte de tus propios rituales. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has intentado construir algo y has fracasado precisamente porque esperabas motivación diaria? Este error arruina más vidas que cualquier fracaso externo. Esperar la motivación es como un príncipe que espera que la gente te exija disciplina. Nunca sucede. La rutina debe establecerse, reforzarse y repetirse hasta que el hábito genere devoción. No se trata de inspiración, sino de repetición. No se trata de entusiasmo, sino de constancia. La mente humana tiene un mecanismo curioso. Conserva energía siempre que puede. Esto significa que, al principio, un nuevo hábito requiere un esfuerzo enorme, porque aún no hay un camino claro. Pero con cada repetición, ese camino se forja. Y una vez listo, la mente prefiere usarlo en lugar de malgastar energía creando uno nuevo. Por eso los viejos hábitos son tan difíciles de romper, y los nuevos, una vez arraigados, se vuelven tan naturales. El problema es que la mayoría de las personas nunca superan la fase inicial, porque no se dan cuenta de que es precisamente aquí, en medio de la mayor resistencia, donde reside la oportunidad de alcanzar el otro lado. Maquiavelo lo comprendió en la práctica. Cuando un gobernante se apodera de un nuevo territorio, los primeros meses son los más peligrosos. Este es el periodo en el que las rebeliones son más probables, cuando los enemigos ponen a prueba los límites de la autoridad, cuando la inestabilidad puede destruir el gobierno recién establecido. Pero si el príncipe resiste, actúa con firmeza y defiende la ley, llega un momento en que sus oponentes se dan cuenta de que la resistencia es inútil. Entonces, el territorio se estabiliza. Lo mismo ocurre con su mente. Los primeros meses de disciplina son como un territorio en guerra, pero una vez transcurridos, la mente misma acepta el nuevo orden y comienza a defenderlo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos hábitos podrían haberse convertido en parte de tu personalidad si los hubieras mantenido por más tiempo? ¿Cuántas veces has estado un paso más cerca del punto de no retorno, solo para rendirte porque creías que las cosas serían demasiado difíciles? Esta es la tragedia silenciosa de millones de personas, rendirse antes de que la situación se estabilice. Y el resultado es una vida de prueba y error, de empezar de cero constantemente, desmintiendo constantemente tu propia confianza. La buena noticia es que este proceso se puede revertir. Al crear rituales claros, reducir las opciones y repetirlos con regularidad, inevitablemente se llega a un punto en el que romper un hábito se vuelve más doloroso que mantenerlo. En este punto, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en algo natural. Ya no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de seguir una rutina establecida. Es como un río que, una vez establecido, siempre fluye en una dirección. La energía fluye automáticamente, sin esfuerzo consciente, y esa es la belleza del proceso. Lo que empezó como una lucha se convierte en libertad. La disciplina, que parecía una prisión, resulta ser la clave.
porque ya no vives de emociones inestables ni de deseos fugaces. Vives de una identidad sólida, construida sobre el silencio, la repetición y la estrategia. Esto no solo fortalece tus hábitos, sino que también te redefine como persona. La pregunta sigue clara: ¿quién quieres ser? En definitiva, no son nuestros pensamientos los que nos definen, sino nuestros hábitos. La mente puede soñar con la grandeza, pero son las acciones repetidas las que crean la realidad. Y cuando esas acciones se convierten en tu identidad, no hay vuelta atrás. No finges ser disciplinado, eres disciplina. No buscas el poder, te conviertes en él. Y aquí es donde surge el siguiente paso del viaje. Si la identidad ya se ha formado y el hábito se ha convertido en una tradición interna, ¿cómo podemos usar este poder no solo para la autotransformación, sino también para forjar nuestro destino? Este es el límite que exploramos más a fondo, porque la verdadera fuerza no solo reside en sobrevivir al caos interior, sino también en transformar esta fuerza en un legado. Hemos llegado al final de este camino, pero no a su verdadero fin, porque lo que comienza ahora no es un video ni una idea abstracta, sino una llamada directa a la acción. Ya has comprendido que la disciplina no es una prisión, y el esfuerzo no es un castigo, sino una estrategia silenciosa de poder que te transforma en lo más íntimo. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, rituales, microobligaciones, cadenas inquebrantables, amor por lo esencial, no son solo conceptos, sino armas políticas en el territorio más difícil, el territorio de tu propia mente. Y como diría Maquiavelo, no basta con conocer las leyes del Estado, hay que aplicarlas estrictamente para que no haya lugar a la rebelión. Considera lo que significa gobernarte a ti mismo. No es un gesto poético, sino un acto estratégico. Cuando decides sembrar la semilla de un hábito hoy, incluso en medio de una tormenta, envías un decreto al futuro. Construyes una fortaleza que no será visible mañana, pero que, en unos meses, se mantendrá tan fuerte que nadie podrá destruirla. En eso consiste la disciplina, gobierno silencioso, acumulando fuerza hasta que lo imposible se vuelve inevitable. Pero ¿cómo convertir todo esto en una práctica concreta para no perderte en el calor del momento? Aquí tienes un plan sencillo, claro y estratégico que puedes implementar ahora mismo. Empieza por elegir un objetivo conmovedor, una causa que no solo sea hermosa, sino que también te identifique. Escribe esta frase en un papel y no la escondas. Cuélgala donde la veas todos los días. Esta será tu bandera. Sin bandera, no hay ejército. Sin propósito, no hay disciplina. En segundo lugar, practica el minuto de hierro a diario. No esperes la fuerza de voluntad ni la inspiración. Elige una tarea relacionada con tu objetivo y dedica 60 segundos a lograrla. Listo. Este gesto aparentemente insignificante es el primer golpe al muro de la inercia. Es el equivalente a un príncipe que castiga de inmediato la primera señal de desobediencia. Un acto rápido, simbólico, pero poderoso. En tercer lugar, crea tu propio ritual inquebrantable. Podría ser escribir 3 líneas al despertar, hacer 5 flexiones, meditar 2 minutos o leer una página. Lo importante no es la grandiosidad, sino la repetición ciega. Este ritual no se negocia, ni por el estado de ánimo ni por las circunstancias. Debería ocurrir como el amanecer, inevitablemente. En cuarto lugar, crea tu cadena inquebrantable. Consigue un calendario físico para marcar los días y dibuja una X cada vez que completes un ritual o una acción. Después de unos días, verás cómo la cadena crece, y cuando sea lo suficientemente larga, no querrás romperla. El cerebro es astuto, pero también vanidoso. Prefiere mantener una secuencia ininterrumpida antes que sufrir el dolor de empezar desde cero. Esta cadena se convertirá en tu muro invisible. En quinto lugar, prepara tu entorno. Como un gobernante que construye su ciudad, elimina todo lo que obstaculice tus planes e identifica todo lo que fortalezca tu propósito. Si quieres leer más, deja un libro sobre la mesa en lugar de un celular. Si quieres comer mejor, esconde todo lo que te impida llegar a la meta y abastece tu cocina con alimentos que se ajusten a tus deseos. Recuerda, no es solo tu voluntad la que decide,
Es tu entorno el que moldea tus decisiones, aunque no te des cuenta. Sexto, practica amor fati. Deja de maldecir las dificultades. En cambio, considera cada obstáculo como un ejercicio de entrenamiento disfrazado. Cuando llueva el día de la carrera, corre bajo la lluvia. Cuando te duela el cuerpo, comprende que es precisamente esta incomodidad la que fortalece tu fuerza interior. Las dificultades no son el enemigo. El enemigo es la creencia de que deberían desaparecer. El viento que intenta derribarte es el mismo viento que fortalece las raíces de un árbol. Si aplicas estos 6 puntos, aunque sea de forma imperfecta, verás cambios sutiles en tan solo unas semanas. No serán dramáticos ni te aplaudirán, pero serán reales. Empezarás a notar que la carga de las decisiones diarias disminuye. Tu cuerpo reaccionará antes de que tu mente empiece a sabotearte. Tu personalidad empezará a moldearse imperceptiblemente. Y en unos meses, al mirar atrás, te darás cuenta de que ya no estás discutiendo contigo mismo. No finges ser disciplinado. Lo eres. Pero no pienses que esto significa el fin de la lucha. La disciplina, como el poder, debe desarrollarse a diario. La caída comienza cuando crees que ya estás seguro. Maquiavelo advirtió que un príncipe que confía demasiado en la estabilidad de su estado será el primero en ser sorprendido por la rebelión. Lo mismo ocurre dentro de ti. Si te relajas, la avaricia y la duda encontrarán la manera de entrar y tomar el control. Por lo tanto, nunca confíes solo en la motivación, confía en el sistema. Nunca confíes solo en tu fuerza de voluntad. Confía en las cadenas, los rituales y un propósito ardiente. Ahora, antes de terminar, quiero que te mires al espejo, quizás no ahora, pero sí hoy, y te hagas una pregunta sencilla. ¿Estoy listo para convertirme en quien digo que quiero ser? Esta pregunta no pretende evocar culpa, sino despertar la conciencia, porque la respuesta, sea cual sea, es el punto de partida para el siguiente paso. Si hay un sí en tu interior, aunque sea tímido, aunque sea vacilante, entonces empieza con una pequeña acción ahora mismo. Toma un papel, escribe tu objetivo, márcalo en tu calendario al final del día y comienza tu cadena. Esta será tu primera victoria. Si la respuesta es no, si aún sientes miedo o dudas, comprende que esto también forma parte del proceso. Pero no dejes que el no sea definitivo, porque el mundo seguirá su curso, y cada día que no controles tu mente es un día que ella te controla a ti. No necesitas cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero necesitas empezar hoy, porque el poder que buscas no vendrá de la suerte, la inspiración ni de un momento perfecto que nunca llegará. Surgirá de una resolución silenciosa que firmes contigo mismo y lleves a cabo sin testigos, y es este poder el que, con el tiempo, te dará libertad. Y aquí concluyo con una reflexión ineludible. Cuando dentro de unos años alguien mire atrás y pregunte cómo lo lograste, sabrás la verdad. No fue talento, suerte ni privilegio. Fue disciplina. Fue una piedra que se ponía cada día, una cadena que nunca se rompía, un pacto que nunca se olvidaba. Fue la decisión de plantar un árbol incluso ante la tormenta. Esta será tu huella, tu historia, tu legado. Si este video te conmovió, te pido una cosa sencilla. Suscríbete al canal para continuar este viaje. Dale me gusta para que más personas puedan verlo. Y sobre todo, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios, incluso de forma anónima. Al fin y al cabo, la transformación no se da en silencio. Se desarrolla a través de experiencias compartidas, de la comunidad, del intercambio de historias reales. Escribe, aunque sea en pocas palabras, lo que sientes o lo que quieres cambiar. Y juntos, paso a paso, construiremos no solo hábitos, sino también una identidad que ningún obstáculo podrá destruir.